Escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualcuz Gamonal, fundador de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal, fundador del gran proyecto de integración sudamericano de fronteras vivas, fundador del partido político FREPAC con símbolo del pescadito, y en especial compilador del Decálogo Universal, una obra que muchos doctores y magísteres en el campo de la teología no salen de su asombro como un hombre que apenas con segundo año de primaria, con un año de conocimiento de la escritura, donde no había información como ahora, ¿cómo pudo compilar cada cosa en su lugar? Como dice en Isaías 58, 10 y 13, mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. ¿Cómo pudo realizar? Pero no es tanto que lo realizó él, sino que el Espíritu obró a través de él, porque el tiempo es llegado. Si él fue arrebatado al tercer cielo, por eso decía Pablo en su segunda carta a los Corintios 12, 1, 2, 3, conozco a un hombre en Cristo hace 14 años, fuera del cuerpo o dentro del cuerpo no lo sé, pero fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas. Y en su testimonio dice lo siguiente, que cuando llegó a ese lugar, era un local lleno de luz, las paredes eran transparentes, había una mesa con 24 sillas. Entonces él pensó en su corazón, ¿quiénes se sentarán aquí? Y cuando dio un paso más, escuchó una voz que le dice, Ezequiel, ¿ya llegaste? Ya llegué. Bueno, a ti te estamos esperando para iniciar la obra. Posteriormente, el padre se puso de pie y se fue a la pizarra y empezó a escribir los 10 mandamientos. Posteriormente el Espíritu le dice, anda a la biblioteca, trae una cartulina, pone sobre la mesa y toma nota tal y conforme está en la pizarra. Y una vez dieron el visto bueno, conforme es, ahora anda a la biblioteca, trae el libro de la vida. Ahora irás, pueblos, naciones, harás escuchar estas palabras y lo juntarás todo lo que están escritos en el libro de la vida. Entonces el tiempo es llegado, como dice en Efesios 1:10, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tenía que juntarse lo del cielo y de la tierra. Y hablando de la doctrina de Dios, en uno de sus fundamentos del octavo mandamiento, hablamos del sexto fundamento, donde menciona que no debemos maldecir al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo. No estamos descifrando esas palabras donde dice no maldigas al sordo. La palabra maldecir significa pues decir mal de otra persona. Decir mal, maldecir, decir mal. O sea, cuando empezamos a criticar, a murmurar, a blasfemar, empezamos a renegar, que en la Escritura también se le conoce como injuriar. Cuando hacemos estos puntos, tiene consecuencias. Hemos visto en el caso de Miriam, por haber murmurado con su hermano Aarón, por haber murmurado contra Moisés, porque su mujer era pues una mujer cusita, una mujer extranjera, era pues una mujer morena, por haberse casado con una mujer extranjera, empezaron a criticar. ¿Acaso Yahvé ha hablado solamente con Moisés? También ha hablado por medio de nosotros, y así hasta que el Señor lo castigó a Miriam con una lepra y tuvo que estar 7 días fuera del real para hasta que se sane. Aún Moisés tuvo que suplicar, y cuando le dijo, si un padre le escupió en la cara, no puede estar oculto 7 días hasta que sea limpio. Entonces 7 días tiene que estar así. Entonces tiene consecuencias la palabra maldecir. Por eso tenemos que evitar un poco de expresarnos, porque en esta vida es admirable lo que nosotros pronunciamos, amigos, todo trae sus consecuencias.
Porque lo que hacemos deja una semilla en nuestra conciencia y un día la semilla va a crecer. Al final vamos a recoger lo que hemos plantado. Por eso se dice, no te preocupes por lo que vas a recibir, preocúpate por lo que vas a dar. Entonces, esa es la base. Incluso el apóstol Pablo recomendó en Efesios 4:29 que no salgan de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solamente que sea buena para edificación, según la necesidad del momento. Esa es la base. Entonces, incluso Efesios 5:1-4, entre ustedes ni se nombre referente a la inmoralidad sexual, a cualquier cosa fea, cualquier forma de codicia, porque así debe ser entre los santos. Lo mismo de las palabras vergonzosas, de los disparates y tonterías. Nada de eso les conviene, sino más bien dar gracias a Dios. Entonces, amigos, tenemos que buscar no maldecir a una persona. Porque si nosotros maldecimos, como decía Ben Sirá en su obra Eclesiástico 21:27, cuando uno maldice a su enemigo, se maldice a sí mismo. ¿Qué pasaría si yo empiezo a hablar mal de alguien y no es cierto? ¿Qué pasaría si hablo mal de alguien y no es cierto? Simplemente porque, bueno, hablaron, qué sé yo, y yo le empiezo a aumentar. ¿Qué pasaría? Ahora, cuando empiezan a hablar mal de nosotros sin motivo, ¿cómo nos sentimos? O sea, por eso tenemos que pensar para hablar, pensar. Incluso cuando hablamos de la palabra injuriar, le pueden denunciar por levantar falso testimonio. Le pueden denunciar, incluso pues tiene que tener 2 años de privacidad en la cárcel. Así es, queridos amigos. Bueno, pero vamos al punto donde dice no maldecir al sordo. Cuando hablamos, amigo, del sordo, hay 4 tipos de sordos. Uno es por nacimiento o por algún accidente, uno es sordo. Hay otro que no le gusta recibir un consejo o una sugerencia, no le gusta. Otros, conociendo la verdad, se apartan. Otros no quieren escuchar la doctrina de Dios para ir a otros dioses que no conocieron. Entonces, varios tipos de sordos hay, pero hoy vamos a tratar de algunos puntos de lo que estamos mencionando. Por eso, a veces no nos gusta recibir un consejo. No nos gusta, por más que nos hablen, nos recomienden, no nos gusta. Nos creemos más sabios que todo. Aunque dice el proverbio que la multitud de consejeros se ordenan los pensamientos. ¿Por qué piensan? ¿Por qué se ponen a pensar así fríamente los políticos? ¿Por qué se rodea de asesores? ¿Por qué? ¿Por qué se rodean de asesores? Y aquel que no le gusta recibir un consejo tiene problemas, porque con eso no quiere decir que lo sabe todo. No. Cada uno tiene su rama. Y si hablamos en la parte administrativa, pues tiene que ver varias especialidades y tiene que saber a fondo. Me tengo que rodear de consejeros. Pero si no me gusta recibir un consejo, pensando que estoy en la parte correcta, cometo una torpeza, me puedo terminar hasta en la cárcel. Pues es bueno, amigos, es bueno recibir un consejo, dice el dicho, el consejo es bueno aunque sea de un conejo. Es bueno siempre escuchar los consejos. Por algo dice Job 34:32, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo volveré a hacer. Si los consejos es bueno. Es bueno recibir los consejos. ¿Por qué decir no quiero un consejo que tú me das? A veces la persona más insignificante encontramos una palabra que nos faltaba. Por eso, a eso se refiere también lo que es la humildad. Entonces, recibirlo, escucharlo, no interrumpirlo, no rechazarlo, ¿no, amigos?
Por eso decía el salmista David, 58, 4 y 5, son como una cobra sorda que cierra su oído, que no oye la voz de los que le encantan, del que lo encanta o el encantador, por más hábil que el encantador sea. Entonces, ¿por qué ser como esa cobra sorda que cierra su oído? ¿Por qué? Que no oye la voz del encantador. Por más que haga sus habilidades, no le escucha porque es sorda. ¿Por qué entonces, por qué poner nosotros oídos sordos a un consejo o una reflexión? ¿Por qué? Dejemos a un costado la soberbia, el orgullo, la vanagloria. Escuchemos. Por eso dice el dicho, el proverbio, el sabio escucha, el sabio escucha, el inteligente opina, el necio grita. Entonces, ¿en qué nivel estamos? Vuelvo a repetir, dice el proverbio, el sabio escucha, el inteligente opina y el necio grita. Entonces, ¿dónde nos ponemos? ¿En qué lugar estamos? ¿En qué escalón estamos? Por eso, amigos, cuán importante es no poner oído sordo, porque encontramos personas que no les gusta recibir un consejo, por más que les hablan, no se creen los más sabios, no es que sean sabios, sino son ignorantes. Ignorantes, por eso dice el proverbio que la ignorancia y el fanatismo viene a ser lo mismo. Piensas que eres dueño de la verdad, y nadie es dueño de la verdad, nadie. Nadie. Hay mucho que aprender. Si hoy digo que ya estoy en la parte perfecta, me doy cuenta, pasa unos días, me doy cuenta que me falta. Y gracias a Dios que nos ha puesto, en medio de la perfección, nos ha puesto la imperfección. Y gracias a la imperfección, el hombre busca la perfección poco a poco. Igual que los pintores en todo arte, cuando ellos pensaron que llegaron a la plenitud, llegaron a la perfección, pasa un tiempo, se dan cuenta que le falta y siguen avanzando. Por eso es que nunca termina, nunca se llega a la perfección. Así como estos celulares antes eran porque le decían los famosos ladrillos. Poco a poco lo han ido sofisticando. ¿Por qué? Porque no ha llegado a la perfección. Y ahora hay varias aplicaciones. Más adelante, ¿qué cosa habrá? No ha llegado a la perfección. Y nosotros en la vida espiritual, pensando que llegamos a la perfección, mentira, nos falta mucho que aprender, y mucho que analizar, y mucho que practicar, nos falta mucho. Por eso dice Santo Salazar que cuanto más sabe, más bruto se vuelve. Eso dice Santo Salazar, que cuanto más sabe, más bruto se vuelve. Y luego dice otra frase, que lo poco que aprendió, no aprendió nada. Y lo poco que aprendió, no aprendió nada. Y se va a ir sin haber aprendido nada. Por algo dijo Sócrates, solo sé que nada sé. O como dijo el apóstol Pablo, aquel que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces hay mucho que aprender. Entonces, ¿por qué la soberbia? ¿Por qué? ¿Por qué tanta soberbia, tanto orgullo? ¿Por qué? Porque a veces alguien sabe un poquito más, y no miras bajo el hombro a los demás. No, amigos. Aquel que sabe más debe ser más humilde, más comprensible, más humano. Vemos en el caso de nuestro Señor Jesucristo esa humildad que Él aplicó, a pesar que en Él estaba la plenitud del conocimiento, pero no, con mucha humildad. Y si había que dar una respuesta, y se la ponía pero bien precisa. Como dice el proverbio, el sabio escucha, pero cuando va a dar una opinión, pesa más que un mazo. Pues amigos, debemos recibir los consejos, dejemos a un costado esa soberbia, dejemos esa vanagloria, dejemos ese pavo real a un costado. Y seamos humildes para escuchar. Seamos humildes para escuchar las opiniones, sugerencias, es bueno. Así lo recibe, como dice en Eclesiástico, un hombre entendido escucha una palabra sabia, inmediatamente agrega una más. Así debe ser. Un hombre entendido
escucha una palabra sabia y agrega una más. Así debe ser. Otro, por ejemplo, tenemos, conociendo la verdad, uno se aparta. Bueno, quizá por las dudas y tantas cosas, o de repente porque, bueno, mucho aprendió y se confundió. Por eso decía el rey Salomón, no seas demasiado sabio ni demasiado justo porque te puede destruir. Te vuelvo a repetir lo que dice el rey Salomón. Mejor vamos a pasar lectura lo que estoy mencionando. Está en Eclesiastés, donde dice, no seas demasiado sabio ni demasiado justo. ¿Eh? Vamos a ver. Encontramos, dice lo siguiente, no sea demasiado sabio ni demasiado justo porque te vas a destruir. Entonces, eso tenemos que evitar. No ir mucho a la perfección porque nos vamos a destruir, ni mucho a la santidad porque vamos a tener problemas. Entonces, eso. Luego dice, Pablo recomienda todo este campo, lo que estamos mencionando, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 3, 4 y 5. Pues vendrá un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscará una multitud de maestros según sus deseos. Estarán ávidos de novedades y se apartarán de la verdad para volverse hacia puros cuentos, hacia puras fábulas. Dejarse guiar por historias falsas. La palabra de Dios está según esta versión, la palabra de Dios para todo dice dejarse guiar por historias falsas. ¿No? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué llegar a ese punto? Por eso vuelvo a repetir, pues vendrá un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina. Ya no les soportarán, ya no les gustan, qué sé yo, ya no soportar la sana doctrina, sino que buscarán una multitud de maestros según sus deseos, porque de repente lo ven a alguien que sacó una novedad, se va atrás de él. Más estarán ávidos de novedades y se apartarán de la verdad para volverse hacia puras fábulas o dejarse guiar por historias falsas, empiezan a guiar, saliéndose del camino. Y eso no está bien. Bueno, es bueno como tomarlo pues como algo cultural. No digo que no. La novedad es buena. Como lo traza. Pero con eso no quiere decir que te vas a salir del camino. No. Porque el habló fulano y tal está en lo cierto. No. Para eso Dios te ha puesto un cerebro para que analices. Por eso decía Pablo, retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces, no, porque te dijo ya vas a creer, no, tienes que analizarlo. Yo recuerdo hace varios años atrás, así como una pequeña anécdota, cuando estuve en un lugar determinado, había la novedad de unos jóvenes que salían al extranjero a pregonar, a predicar. Y salieron, y uno de ellos habló dónde se formó el Hijo del Hombre. Me llamó la atención para mí cuando dijo que se había criado en sus lomos, en el lomo, en el desierto. Me llamó tanto la atención la palabra lomos, que inmediatamente vine a mi casa, abrí mi diccionario y empecé a investigar la palabra lomo. Y dije, la verdad, qué pena de este hermano que hable una palabra por otra. Y encontramos que la palabra lomo, hay lomo fino, hay lomo también, varios tipos de lomos. Y en resumen viene a ser todo lo que es carne, todo lo que es pulpa. Lomo fino es pequeñito, no, esto es pura pulpa. Y pasa la escritura y dice los lomos, siempre habla de los lomos. Pensamos por los lomos, pues la espalda. Ahí, ¿no? Todo lo que vas ahí, encuentras, por ejemplo, vas a la carnicería, le dice, deme lomo, no le dice, pues lomo fino, no, deme lomo, le van puro lomo, pura carne.
Entonces todo lo que es carne, y también significa la parte reproductora del hombre y de la mujer, también es lomo, todo es carne. Fíjese, una interpretación por otra, por eso es bueno escuchar y analizar. Por eso dice Pablo, retener lo bueno y desechar lo malo. Y luego nuestro Señor Jesucristo es oír y entender. Entonces, si es la parte correcta, hay que recibirlo. Si no, simplemente deséchalo. Eso así debe ser. Eso debe ser. A veces, como dice Pablo, estamos regresando a lo que dice Pablo, pues vendrá tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina. Al no soportar, buscarán pues 5 patas al gato, que te es así, que te es asá. Una confusión total. Sino que se buscarán con una multitud de maestros según sus deseos, ¿no? Por ejemplo, vemos acá la doctrina de Dios, ya no te gusta, ¿cómo es esto? Porque no debía ser así, que debe ser asá. ¿Por qué? Porque alguien dijo, este es así, piensa que está en la verdad. Más tarde dice ávidos de novedades y se apartan de la verdad para volverse a dejarse guiar por historias falsas o los cuentos o las fábulas. Entonces, amigos, tenemos que dejar eso. Vayamos a lo que dice la doctrina y de la doctrina guiarse, no salirse de ese camino. No salirse. Esa es la recomendación que hace el apóstol Pablo. Por eso tú, sé prudente, le dice Pablo a este joven Timoteo, que era griego. Por eso tú que sé prudente, no hagas caso de tus propias penas. O sea, cuando hablamos de tus propias penas, no hagas caso a tus propios sentimientos de tristeza, a tu aflicción, tu dolor, no hagas caso. Dedícate a tu trabajo de evangelista, cumple con perfección tu misterio. Pues, ¿para qué te llamó? Entonces, ahí le está mencionando, porque en ese tiempo los griegos, especialmente en Efeso, eran pues personas muy abocadas a la novedad, a la filosofía, muy dedicados. Entonces, ahí le está diciendo, como era pues un griego que también se había convertido al cristianismo, ahí le están diciendo, bien claro, por eso tú sé prudente, le está diciendo que debes ser prudente, prudente. No hagas caso de tus propias penas, o sea, tus sentimientos de tristeza, tu aflicción, tu dolor, no hagas caso a eso. Dedícate a tu trabajo de evangelista, cumple con perfección tu misterio. Si fue llamado para evangelizar, que cumpla su misterio a la perfección. Ese camino de evangelización cumple con tu misterio. Entonces, si aprendiste algo, busca, pero no aprendiste de hombres. Porque una cosa es aprender de hombres y otra cosa es aprender de Dios. Vemos en el caso, para darnos una idea, del apóstol Pablo. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Es bueno saber. Primero encontramos, dice en Corintios, lo que dice el apóstol Pablo, capítulo 15, 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveréis. Entonces, perseveráis. Le está hablando de que el evangelio que os he predicado, Pablo predicaba un evangelio, el cual recibisteis, en el cual perseveráis. Entonces, ustedes recibieron y lo están practicando, en otras palabras. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Asimismo, si retenéis, o sea, tenemos que retener la palabra que os he predicado, si sois salvos si no creísteis en vano. O sea, le está poniendo, pues, como dice en la tormenta, que defina. Pero hace ver acá más o menos, lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué predicaba? ¿De quién aprendió esa predicación? Si él era pues era un militar, ¿de qué doctrina aprendió? ¿Cómo es esto? Y Pablo resalta en Gálatas, ¿cómo es este misterio? Gálatas capítulo 1, 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que
que ha sido anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, en la doctrina que él hablaba, el evangelio que él hablaba, o la palabra que él hablaba, no era de él, no era una enseñanza particular. Él no lo aprendió de hombres, él lo aprendió todo por revelación de Jesucristo. Entonces, él lo empezó a instruir, a preparar, a edificar, y qué es lo que tiene que hablar después. Y si hablamos de nuestro Señor Jesucristo, tampoco hablaba propia doctrina. No. Vamos a ver, Juan, apóstol Juan, capítulo 7, 14, 15, 16, 17 y 18. Y al medio de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y maravillábanse los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras no habiendo aprendido? Respondióles Jesús y les dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quisiera hacer su voluntad conocerá si la doctrina viene de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo su propia gloria busca, mas el que busca la gloria de aquel que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces la doctrina que le enseñaba no era de él, era de Dios, de su Padre. Entonces vemos acá algo interesante. Pablo enseñaba las buenas nuevas, enseñaba la doctrina, pero no era una doctrina de él, no era una enseñanza de él. Era una doctrina que le enseñó, dice Jesucristo. Por eso dice, ningún hombre me enseñó, todo por revelación de Jesucristo. Y la doctrina que enseñaba Jesucristo era la doctrina de su Padre. ¿Y cuál es esa doctrina que enseñaba? En hebreo, doctrina significa Torah. Y en griego significa nomos, que viene a ser ley. O viene a ser la ley de Dios. O la palabra de Dios. O las buenas nuevas. Porque es nuevo para nosotros, algo novedoso. Entonces eso enseñaba. Lo importante es que no te apartes de ese camino. Eso es lo que estamos viendo ahora. Estamos desarrollando sobre el octavo mandamiento en el sexto fundamento. Entonces, queridos amigos, acá cumplir nuestra labor. Tú conociste la doctrina de Dios, persiste en la doctrina y enseña la doctrina. Deja de enseñar otras fábulas. Deja de enseñar otras historias falsas. Deja de enseñar. ¿Por qué, amigos, tenemos que estar en ese camino? Enseña la doctrina. Si vemos la historia o vemos el testimonio de nuestro querido maestro, ¿qué cosa le dice? Anda y enseña. Escuchen o dejen de escuchar, pero enseña. ¿Qué cosa tiene que enseñar? La doctrina. ¿Qué está en la doctrina? Sus deberes y obligaciones de la persona. Para que vea su conducta, si está bien o no está bien delante de los ojos de Dios. Y para que vean cuál es su deber para con Dios. No la otra cosa. No es otra cosa. Porque hoy estamos hablando, por ejemplo, no maldigas al sordo. Ya no está esclareciendo que no debes hablar mal de aquel que no le gusta recibir un consejo. No le gusta recibir un consejo, no tienes por qué maldecir, no tienes por qué hablar mal de esa persona. No quiere, pero no quiere, ¿no? Y no tienes por qué estar renegando porque no quiere escucharte. Por eso es, y no maldigas a aquel que se aparta de la verdad, no tienes por qué amargarte contra él. Lo importante es que tú tienes que hablar. Si él ya no pone oídos sordos, es su problema, no es nuestro. Por eso dice en Ezequiel, por ejemplo, dice acá, Pablo le dice al apóstol Tito, dedícate a tu trabajo de evangelista, cumple con perfección tu ministerio. Entonces, ¿por qué le dijo estas palabras? Porque está escrito, Ezequiel 3, 18, 19, cuando yo dijera al impío es aquel que está descarrilado de la verdad. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no amonestares, no le amonestas, no le hablas, no le haces ver su error, ni le hablas, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que él viva, el impío morirá por su maldad,
mas su sangre demandaré de tu mano. Y si tú amonestares al impío, y él no se apercibiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, y tú habrás librado tu alma. Por eso, amigos, acá tenemos que hablarle, si no, su sangre será sobre nosotros. Pero si le hablamos, su sangre será sobre él. O sea, cada uno se vuelve dueño de sus propios actos. Por eso dice en Ezequiel 2:7, como dijo así, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Entonces acá, háblales, escuchen o dejen de escuchar, pero háblales. Esto me hace recordar, dice una vez un sabio que se fue a pregonar a un pueblo en la plaza de armas. El primer día se aglomeró mucha gente. El segundo día eran menos. Tercer día, menos. Al final nadie le escuchaba. En eso está por ahí un joven que la estaba observando y se acerca y le dice, maestro, ¿por qué usted sigue pregonando si nadie le escucha? Ah, le dice, si dejo de pregonar, quiere decir que ellos me han convencido a mí. Entonces acá, amigos, es la base, sigue hablando. Lo que has aprendido, pero no de hombres. Eso tenemos que ver, porque el hombre da su opinión a lo que él más o menos está a su alcance, así como le puse el ejemplo del lomo, pensando que era acá de la espalda, y lomo es todo lo que es pulpa y la parte reproductiva del varón. Entonces, amigos, las cosas cambiaron. Entonces, ¿por qué hablar mal de otro? Empezar a hablar, a criticarle, que te es así, que te es así. No, al contrario. Otro, por ejemplo, no le gusta escuchar la doctrina de Dios. Y no tienes por qué hablar mal de él. ¿Por qué tienes que renegar contra él? No. Por eso dice en Isaías 39. Habla para el pueblo. No estamos hablando para personas extrañas. No, el pueblo. Este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quieren oír la ley de Jehová. Ese es otro punto. Acá viene a ser, si nosotros conocemos esta doctrina, que es la doctrina de Dios, y empezamos a modificar o pensar diferente. No, por eso dice en las recomendaciones finales, por eso dicen las recomendaciones finales. ¿Qué nos dice la recomendación? Que está todo ahí. Vamos a leer. Es necesario saber, o sea, necesario explicar una partecita para estar firmes, amigos, si no, estamos mal. Por eso dice acá, vamos a ver. Primero dice, de hoy en adelante el mandamiento de Dios será antorcha y lumbrera que alumbrará los ojos del mundo. De Proverbios 23, Salmo 18, 19, 8, 11, 119, 105, Jeremías 12, 16. O sea, llegó su tiempo que tenía que aparecer. Fue en el Perú. Escrito está en los postreros días, saldrá la ley de Jerusalén, la escritura es cumplida. Acá se cumplió la escritura. Llegó Isaías 51, 4, Isaías 2, 2, 3, 4, Miqueas 4, 1, 2 y 3. Luego dice, y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, está hablando de esta doctrina. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni digáis bienvenido. Porque el que dice bienvenido comunica con sus malas obras, según de San Juan 10, 11. Ahora, los que causan, otro punto más, los que causan disensiones y escándalos contra esta doctrina, es pensar bastante. Como dice acá, otros no quieren escuchar la doctrina de Dios, o como dijo el profeta Isaías, este pueblo rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quieren oír la ley de Jehová, no nos gusta. Por eso dice acá, los que causan disensiones y escándalos contra esta doctrina, no sirven a Dios, sino a Dios de sus vientres. Está bien claro, Romanos 16, 17, 18, Filipenses 3, 19, Tito 1, 11, 1 Juan 2, 4. Y otro punto más.
Cualquiera que se revela, no, ese no es así, no, esos están mal, están equivocados, no, eso no es. Conociendo te revelas, a pesar que Dios te dio su espíritu, pero te revelas. Y no persevera en la doctrina de Cristo conforme a esta regla. Ahí está la regla. Te vuelvo a repetir, cualquiera que se revela y no persevera, uno se revela, no, este no es así, que no sé cuánto, te vuelves sabio. Y no perseveras en la doctrina de Cristo conforme a esta regla, acá en los mandamientos que Dios le dio a Ezequiel en estos días. No tiene a Dios. No lo tiene a Dios. Es una gran mentira que diga que lo tiene a Dios. Ahora, el que persevera en la doctrina de Cristo tiene al Padre y al Hijo. Entonces no, tiene al Padre y al Hijo siempre y cuando permanezca, persevera. Solamente que con diligencia, esfuerzo y valentía, cuidé de poner por obra el mandamiento de la ley que mi siervo Moisés te mandó. Listo, poner por obra. Permanecer. Esa es la base. Ahí estamos viendo acá lo que dice el profeta Isaías, este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quieren oír la ley de Jehová. Jeremías 32, 33. Ellos me dieron la espalda y no el rostro, aunque les enseñaba, enseñándoles una y otra vez, no aceptaron ni escucharon mi corrección. A pesar, como dice Jeremías 25:4, el Señor les envió repetidas veces a todos sus siervos, los profetas, pero no escucharon ni inclinaron sus oídos para oír. Y lo más triste, Jeremías 17:23, sin embargo ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que endurecieron su cerviz. Cuando hablamos la palabra, su cerviz, la palabra es cerviz. Endurecieron su cerviz. ¿Cuál es el cerviz? La nuca, el cogote. ¿Ah? Eso es lo que dice la versión internacional española. Y también es cogote sin nueva traducción viviente. Ahí dice, también habla dice, endurecieron su corazón, dice en otra versión. Entonces, sin embargo, no escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que endurecieron su corazón o su cerviz para no oír, que decir en otra versión dice, para taparon sus oídos, para no oír ni recibir la corrección o aprender la lección. Entonces, eso es el punto. Tenemos que inclinar nuestros oídos, amigos, tenemos que inclinar. Por eso le dije al inicio, ¿por qué entrar en un punto de la soberbia, el orgullo? ¿Por qué como dicen en Eclesiástico, por qué tanto orgullo en el hombre que es mortal? Aún dice, sus vísceras son asquerosas, dice en Eclesiástico. ¿Ah? ¿Por qué tanto orgullo? Mejor voy a pasar lectura de lo que estoy mencionando, porque una cosa es hablar y otra cosa es, dice, no, porque dice, venga en Eclesiástico 10, dice acá, el orgullo no fue creado para el hombre, 10:22, el orgullo no fue creado para el hombre, ni el furor de la ira para nacidos de mujer. ¿Qué raza será honrada la humana? ¿Qué raza será honrada los que temen al Señor? ¿Qué raza despreciable la humana? ¿Qué raza despreciable los que violan la ley? Entonces, amigos, hagamos eso. Hagamos un esfuerzo de seguir en este camino, de seguir. Por eso dice en otro, dice acá, bueno, ahí está el punto de lo que estamos viendo. Entonces, queridos amigos, hagamos un esfuerzo de escuchar, de inclinar nuestros oídos para escuchar la voz de Dios, que son los 10 mandamientos, porque está en nuestra vida, cómo debemos encaminarnos, por qué tenemos que endurecer nuestra cerviz, por qué tenemos que endurecer nuestro corazón, por qué tapar nuestros oídos, por qué no aprender la lección. Como dice un refrán,
No hay más sordo el que no quiere oír. No hay más sordo el que no quiere oír. O como dijo Antonio Machado, es propio de aquellos con mentes estrechas embestir todo aquello que no le cabe en la cabeza. Dejemos eso a mí. Por eso, bien claro, Antonio Machado, es propio de aquellos con mentes estrechas embestir todo aquello que no le cabe en la cabeza. Por eso, no hay más sordo el que no quiere oír. No es que el necio sea sordo, sino que es necio. Y esta es la recomendación de Dios. Jeremías 8, 9 y 10. Hazme caso, Jerusalén. Y si por ejemplo hablamos de Jerusalén, si no quieres que me aleje de ti y te conviertas en un desierto, una tierra deshabitada. Así dice Yahvé, busca y rebusca como una viña lo que queda de Israel. Vuelve a pasar tu mano como lo hace el vendimiador por los sarmientos. ¿A quién hablaré y tomaré como testigo para que escuchen? Tienen oídos de paganos y no pueden entender. La palabra de Yahvé les causa risa y no les gusta. Jeremías 11:10. Se han vuelto a la iniquidad de sus padres, quiere decir, se han vuelto a la perversidad, a la injusticia, se han vuelto a la lujuria, a la ira, a la soberbia, la envidia, la avaricia, la pereza, la gula, se han vuelto a la iniquidad de sus antepasados, los cuales rehusaron escuchar mis palabras y se han ido tras otros dioses para servirlos. Entonces, acá hay un punto que tenemos que tener bastante cuidado. El ejemplo pone acá que se han vuelto a la iniquidad de sus antepasados, los cuales rehusaron escuchar mis palabras, o sea, ponemos oído sordo, como hemos visto anteriormente en las recomendaciones, y se han ido atrás otros dioses para servirlos. Cuando hablamos de la palabra servir, encontramos algo interesante. La palabra servir es presentar holocaustos. Esa es la palabra servir. No servir que le haga un servicio, bueno, de repente tiene un trabajo, le ayuda en su trabajo. No, según la Escritura, servir significa otra cosa. Entonces, antes de servir al Creador, le empezaron a servir a otros dioses. Y esos dioses celosos, no le gusta que le traicionen. Pero bueno esclarecer, servir, para que ustedes tengan una idea. No vayan a pensar que uno está hablando más, no cabe. No, vamos a ver. Dice acá en Malaquías, no vamos a Malaquías, texto muy conocido, pero vamos a repetir. Malaquías 3:18. Entonces os tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces, ¿quién sirve a Dios y quién no le sirve? Acá dice que dejaron de servir a Dios para ir a servir a otros dioses que no conocieron. Pero, ¿qué es servir? ¿Cómo se sirve? Y nuestro Señor Jesucristo también dice lo siguiente. En San Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Volvemos a repetir. Y si alguno me sirve, sígame. Entonces no está diciendo, si alguien me quiere servir, que me siga. Si alguien me quiere servir, que me siga. Y donde yo estuviere, allí también tiene que estar mi servidor. Pero nos planteamos dos preguntas. Uno, dice, si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. La pregunta es, ¿y dónde se encuentra? Para ir a servirle. Pues, si alguno me sirve, sígame. Donde yo estoy, tiene que estar mi servidor. Muy bien, pero nos planteamos una pregunta. ¿Dónde estás para servirte? ¿Dónde estás? Porque esa es la preocupación. Porque dice bien que donde yo estoy, tiene que estar mi servidor.
Y falta esclarecer la palabra servir. Pero la pregunta es, ¿dónde estás? ¿Dónde está Él para ir a servirle? Entonces encontramos una respuesta. Joel 2:27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Está esclareciendo que en medio de Israel estoy yo. Y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Otro punto más. ¿Dónde se encuentra? En medio de Israel. Y si hablamos de Israel, también se desprende otras ramas. Hay dos tipos de Israel. Israel pueblo. Primero fue Israel personaje, que estamos hablando de Jacob, le cambió por nombre de Jacob o Jacob, como también llaman a esto los judíos, le cambiaron por nombre Israel, personaje. Y luego se convierte en un pueblo. Muy bien. Pero dice de acá, conocer que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios. Luego empezamos a escudriñar, encontramos que Israel es un siervo. Encontramos que Israel es un profeta. Total, las cosas cambiaron, más confundido total. Pero dice que en medio de Israel está. Y si hablamos del pueblo, en este tiempo se levanta un pueblo adoptivo en los gentiles, porque el pueblo natural no recibió los mandamientos, se rompió el compromiso con el pueblo natural. Por segunda vez, Dios lo llama a Moisés, pero no se escribe para ese tiempo, para el futuro, y tenía que formar un pueblo en los gentiles, y con el calendario de los gentiles, hasta que llegue la plenitud. Entonces vemos cómo cambia. Pero en medio de Israel está allá. No dice otros sitios, en medio de Israel está Él. Ahora la pregunta es, ¿y cómo se sirve? Esa es la pregunta, ¿cómo se sirve? Porque dice que en medio de Israel está Él. ¿Y dónde está Él? Ahí es el punto de llegar. Pero ¿cómo se sirve? ¿Y qué día se sirve? Encontramos una respuesta. Éxodo, capítulo 10. Éxodo, capítulo 10. Versículo 24, 25, 26. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés. Y dijo, id y servid a Jehová. Le dijo bien claro, id y servid a Jehová. Muy bien. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Ya le está diciendo, vayan y sirvan a Jehová, vayan, sirvan a su Dios, vayan, sirvan. Pero sus vacas, sus ganados, se quedan con nosotros y sus niños también. Entonces Moisés le respondió, tú también nos entregarás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos a Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una uña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Él desconocía, porque se crió pues en la corte egipcia, pero él está esclareciendo, así se sirve a Dios. Así se sirve. Ahora, si vemos en la forma histórica, actualmente en el pueblo de Israel, no se lleva este rito ceremonial. No hay este rito, no hay esta ceremonia. Ceremonia puede haber, pero el rito no lo hay. Porque Dios le quitó justamente al pueblo de Israel. Le prohibió rotundamente llevar esta parte ritual. Es otro día vamos a conversar. Pero encontramos que hablamos del pueblo de Israel que tenía que servir. El que está sirviendo por el momento es el pueblo adoptivo, no es el pueblo natural. Si está sirviendo el pueblo natural, que es con holocaustos, está sirviendo el pueblo como holocausto, no, este pueblo sirviendo a Dios como holocausto, quiere decir que ahí está el camino, ahí está Él. Porque ahí en Palestina no se lleva a cabo. En otro momento hablaremos un poquito más explícito de lo que le estoy mencionando. Yo sé que muchos que les gusta analizar la Escritura, lo primero que van a decir, para eso Cristo murió, ya se acabaron los sacrificios o los holocaustos. Es otro día vamos a hablar. Porque eso no es así como usted tiene ese concepto, no, es otra cosa, muy diferente. Entonces encontramos acá, para ir a servir a otros dioses, para servirles, o dioses que no conocieron para servirles.
Por eso que vemos en el caso de Esteban. Esteban, que fue el primer mártir del cristianismo, cuando lo llevaron ante el Sanedrín para ser juzgado ante las autoridades, ahí estaban metidos pues, todas los ancianos, máximas autoridades, los sacerdotes, lo llevaron pues allí para ser interrogado. Entonces, él les dio una respuesta concerniente a lo que estábamos mencionando, les hizo recordar. Y llegó un momento que les hizo ver su verdad, se taparon los oídos, imagínense, y lo mandaron matar. Vamos a ver en el capítulo 7, porque es una historia muy larga, pero vamos a hacerlo para lo más corto. 7:44, desde ahí vamos a leerlo. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, hablando a Moisés que lo hiciere según la forma que había visto. El cual me metieron también nuestros padres con Josué en la posesión de los gentiles, y Dios echó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David, el cual halló gracia delante de Dios y pidió hallar tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón les edificó casa, si bien el Altísimo no habita en el templo hecho de mano, como el profeta dice: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos. Él está esclareciendo, el pueblo era pues duro de cerviz, duro de corazón. Incircuncisos quiere decir, pues, cuando hablamos de circuncisión, quiere decir que no había una limpieza, no lo había, porque circuncisión es otro punto más para hablar, porque existen 3 tipos de circuncisiones: circuncisión de la carne, circuncisión del corazón, circuncisión al 8º día. Pero si hablamos del corazón, no eran circuncidados del corazón, no eran limpios de corazón. Por eso dice, incircuncisos de corazón, está hablando del corazón, no del prepucio, la parte genital, sino de corazón y de oídos, tapados de oídos, sordos, tercos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, así nomás cortado con la misma tijera. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, el cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Que recibís la ley por disposición de ángeles y no lo guardasteis. Oyendo estas cosas, regañaban de sus corazones, crujían los dientes contra él. Mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: y aquí que veo los cielos abiertos, el Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él, y echándolo fuera de la ciudad, le apedreaban, y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le imputes este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Entonces vemos, es difícil a veces escuchar a la verdad, y más cuando nos dicen nuestra verdad en nuestra cara, con mayor razón, pensamos que somos dueños de una verdad. Por eso dice en Hechos 28:27, Hechos 28:27, ¿qué nos dice? 28:27. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y de oídos oyeron pesadamente, y sus ojos taparon, porque no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sano. Entonces, ese es el punto, queridos amigos. Por este desastre, cuando tapamos nuestros oídos a una verdad, por eso, para finales, hasta Dios nos va a traer una gran calamidad. Para no llegar a tal extremo, mejor hagamos un cambio. Como dice Jeremías en el capítulo 6, Jeremías capítulo 6, vamos a leerlo. Dice lo siguiente:
6, 16, 17. Así ha dicho Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Desperté también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad a la voz de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Por tanto, oíd gentes y conoce, oh conjunto de ellas. Oye tierra, aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon a mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿A qué viene para mí este incienso de ceba y de buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son a mí mi voluntad, ni vuestros sacrificios me dan gusto. Por tanto, Jehová dice esto: he aquí, yo pongo a este pueblo tropiezo y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente, y el vecino y su cercano perecerán. Así ha dicho el Señor Jehová: y aquí viene pueblo de tierra del Aquilón, gente grande que se levantará de los cantones de la tierra. Arco y escudo arrebatarán, crueles son los que tendrán misericordia. Sonará la voz de ellos como la mar, montarán a caballos como hombres dispuestos para la guerra contra sí, oh hija de Sión. Entonces, ¿cuál viene por causa de poner oídos sordos cuando hablamos del pueblo de Israel? Por esta causa, muchas veces tuvo muchas caídas que Dios mismo tuvo que incitar a otras naciones para que no lo conquisten. ¿Por qué? Porque ponían su corazón duro, endurecían su cerviz. Por eso, la soberbia, la altivez, eso tenemos que dejar. Así que, amigos, tratemos de ser humildes, escuchemos las palabras, los consejos, retener lo bueno y desechar lo malo. Para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santo Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y comparte con tus amistades para llegar a más sedientos de la doctrina de Dios.